Bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos el gusto de presentar a nuestra hermana Heder Álvarez, que es de nacionalidad guatemalteca, que pertenece a la Logia Tonantzin de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, y que por su generosidad y su compromiso con la Sociedad Teosófica aceptó el reto de dar una plática, una charla, cuyo tema hoy es ¿qué son los teósofos? Y estamos ya atentos para escuchar tu exposición, querida Heder. Bienvenida. Muchas gracias por compartirnos este conocimiento. Adelante. Muy bien, gracias. Buenas noches. Siempre es un placer estar aquí acompañándolos. Pues esta noche vamos a hablar sobre qué son los teósofos. Este artículo salió en la revista Lucifer en octubre de 1879 y la señora Blavatsky inicia con estas interrogantes. Dice así: son lo que afirman ser estudiantes de la ley natural, de la filosofía antigua y moderna y aún de la ciencia exacta. Son deístas, ateos, socialistas, materialistas, idealistas, o son simplemente un cisma del espiritismo moderno, meros visionarios. ¿Se les puede otorgar alguna consideración en cuanto a capacidad de discusión sobre la filosofía y promoción de la ciencia auténtica? ¿O se les debería tratar con la tolerancia compasiva que se proporciona a los entusiastas inofensivos? Ella inicia aquí con estas preguntas que a lo largo que se desarrolle ahorita la charla, ¿verdad? Pienso que nos las vamos a ir contestando. La Sociedad Teosófica, como ustedes saben, desde un inicio ha sido bastante señalada, ¿verdad? Se le señaló diciendo que se profesaba una creencia de milagros, que tenía un objetivo político secreto. Incluso se les comparó como los carbonarios. Los carbonarios eran miembros de una sociedad secreta italiana, ¿verdad? Y sus objetivos eran derrocar el absolutismo y la monarquía. También se le acusó a la sociedad de ser espías, ¿verdad? También se le acusó de predicar ideologías socialistas nihilistas y también de ser adoradores puramente de fetiches. Y lo peor de todo fue que también la iglesia, ¿verdad? Les señaló que eran emisarios, ¿verdad? E infieles del mismísimo Satán. Pero dice que la imputación más absurda procedió de recurrir, ¿verdad?, a los hindúes, acusando rotundamente de que los miembros de la sociedad recurrían a demonios para efectuar fenómenos sobrenaturales. A la manera como la señora escribía, ¿verdad? Dice de esta forma: dice, de esta cornucopia abigarrada de opiniones se yergue claramente un hecho. A la sociedad, a sus miembros y a sus ideas se le otorga la suficiente importancia para considerarles como tema de discusión y denuncia, ya que los seres humanos detractan solo aquello que odian o temen. Sin embargo, ¿verdad? Ella opinaba que todo esto que decían, ¿verdad?, era no más por el odio o el temor que ha tenido la humanidad, que se develen ciertas verdades o que simplemente el ser humano empiece a despertar. Sin embargo, nunca ha habido quien no la ha defendido y dice que lo que empezó con un grupo casi de 12 hombres y mujeres dedicados, después de un mes, el incremento de sus miembros fue tan considerable que se necesitó alquilar una sala pública para sus reuniones. En el transcurso de los años ya contaba con sucursales operativas en países europeos. Sin embargo, los primeros que mostraron su apoyo a la sociedad fue Arya Samaj en India, encabezado por el Dr. Pandit Dayanand. Esta asociación, Arya Samaj, es hinduista, es fundada en 1875 y es de una corriente filosófica hindú
El doctor Pandit era un socialista y fue su fundador. Después también fue apoyada, ¿verdad?, la sociedad por los budistas en Ceilán, guiados por el erudito Samangala, incluso ahorita Enrique lo acaba de mencionar, ¿verdad? Él era el alto sacerdote de Adam Peak. Adam Peak es el pico de Adán, es una montaña en Sri Lanka y se le considera un lugar sagrado. Y también, ¿verdad? Era el presidente de la universidad en Colombo. Investigando esta universidad, incluso todavía estudia religiones y hay un pequeño tratado donde habla de la sociedad teosófica, habla de sus objetivos, habla de qué son los teósofos y lo tengo, ¿verdad? Se lo voy a pasar a Enrique y si él lo permite, pues lo podemos compartir también para que se vea que se estudia, digamos, como tal la sociedad teosófica en estos tiempos modernos. Dice que aquel a quien le guste tratar de sondear seriamente las ciencias psicológicas debe acudir a la sagrada tierra de la antigua Aryavarta. No existe lugar más antiguo en lo que atañe a la sabiduría esotérica y a la civilización, a pesar de lo degradado que pueda ser por su pobre sombra la India moderna. Cuando habla de Aryavarta, habla de lo que explico ahorita en la India. Y dice que como consideramos este país la caudalosa cuna de la cual provienen los siguientes sistemas filosóficos, una porción de nuestra sociedad ha acudido a la fuente de toda psicología y filosofía para aprender su antigua sabiduría, pidiendo la impartición de sus extraños secretos. El adelanto de la filología es ya considerable para que actualmente necesite una demostración del hecho según el cual Aryavarta fue la nacionalidad primogénita. Las hipótesis no probadas y preconcebidas de la cronología moderna no merecen ninguna consideración y se dibujarán en el tiempo, análogamente a otras teorías no terminantes. La línea de herencia filosófica de Kapila a través de Epicuro y hasta James Mill de Pantajali a través de Plotino y hasta Jacob Bohm es trazable como el curso de un río a lo largo de un paisaje. Aquí hace mención que toda la sabiduría, independientemente de donde se crea, viene de esta sagrada tierra de Aryavarta, eh, en su momento más antiguo, ¿verdad? Y no podemos cerrar los ojos y ver que todas las filosofías provienen de esta misma. Ella hace unas preguntas y las contesta de esta forma. Dice, entre nuestros numerosos objetivos, uno de los más importantes consiste en resucitar la obra de Amonio Sacas y hacerle recordar a muchas naciones que son la progenie de una madre. En lo que concierne al aspecto trascendental de la teosofía antigua, ha llegado el momento que la sociedad teosófica lo explique. ¿En qué medida la sociedad concuerda con la ciencia de los antiguos místicos arios y griegos, propensa a investigar a la naturaleza y a Dios y con los poderes de la mediunidad espiritual moderna? Y dice que se va a responder que completamente. Sin embargo, si nos preguntaran en qué creen, se contestará y dice, contestaremos que como en grupo, en absolutamente nada. La sociedad como conjunto no tiene ningún credo, ya que estos son simplemente el recipiente del conocimiento espiritual mismo. El verdadero meollo de la investigación filosófica y teísta, la representante visible de la teosofía universal, no puede ser más sectaria que una sociedad geográfica, la cual simboliza la exploración geográfica universal sin interesarse en el credo de sus exploradores. La religión de la sociedad es una ecuación algebraica en la cual, mientras no se omite el signo de igualdad, cada miembro puede sustituir cantidades propias que mejor colinden con las exigencias climáticas y de su tierra natal, con las idiosincrasias de su pueblo o aún las suyas propias. Como nuestra sociedad no tiene ningún credo aceptado, está muy dispuesta a dar y recibir,
aprender y enseñar, valiéndose de la experimentación práctica. La antítesis de una aceptación simplemente pasiva y crédula de un dogma impuesto. Está abierta a aceptar cualquier resultado que alguna de las anteriores escuelas o sistemas afirme siempre que pueda demostrarse lógica y experimentalmente, por lo tanto no puede acoger nada basándose únicamente, en la simple fe, no importando quién lo proponga. Entonces aquí nos está hablando que la sociedad como conjunto no va a tener ningún credo. La sociedad como sociedad, como todo lo que es, no va a tener ningún credo y va a aceptar y puede dar y recibir, puede aprender y enseñar, pero valiéndose de una experimentación práctica, ¿verdad? Sin que le sea ningún dogma impuesto. Pero ya en el asunto, al considerarnos individualmente o como miembros, cambia. Dice que los miembros de la sociedad representan las nacionalidades y razas más heteróclitas. Además, nacieron y se educaron en los credos y condiciones sociales condiciones sociales. Algunos creen en una cosa, otros creen en otra. Algunos se inclinan hacia la magia antigua o la sabiduría secreta que se enseñaba en los santuarios, la verdadera antítesis del culto a lo sobrenatural y lo diabólico. Otros están interesados en el espiritismo moderno o en relación con los espíritus de los fallecidos. Otros más proponen hacia el mesmerismo o el magnetismo animal, o solo la fuerza oculta dinámica de la naturaleza. Un cierto número aún no ha adquirido una creencia terminante. Sin embargo, se encuentra en un estado de atenta espera. Hay también aquellos que en un cierto sentido se llaman materialistas. La sociedad no incluye ateos ni a fanáticos sectarios de ninguna religión, ya que el simple hecho de ser parte de ella implica una búsqueda hacia la verdad final en lo que concierne a la esencia última de las cosas. Si un ateo especulativo existiese, cosa que los filósofos pueden negar, debería rechazar el binomio causa y efecto, tanto en este mundo material como en aquel espiritual. Puede haber miembros que análogamente han dejado que su imaginación se elevara a una sucesión de causas infinitas, ya que cada una por turno se convertiría lógicamente en un resultado que necesitaba una causa previa, hasta que han enardecido el eterno en una escueta neblina. Sin embargo, aún ellos no son ateos en el sentido especulativo, ya sea que identifiquen las fuerzas materiales del universo, no, o con las funciones que los teístas atribuyen a su Dios, o no. En cuanto una vez que no puedan emanciparse de la concepción del ideal abstracto del poder, de la causa, de la necesidad y del efecto, pueden considerarse ateos solo con respecto a un Dios personal y no al alma universal del panteísta. En cambio, el fanático sectario, atrincherado en su credo, en cuya estacada se lee el aviso, se prohíbe el tránsito, no puede salir de evaluarse para unirse a la sociedad teosófica, y aunque pudiera, ella no tendría espacio para aquel cuya religión lo veda de todo examen. La verdadera idea, eje de la sociedad, es una investigación libre e intrépida. Aquí nos deja en claro y por eso hace la aseveración en el slide anterior, ¿verdad? Que como grupo no tiene credo. Sin embargo, ¿verdad? Como miembros individuales, cada uno va a creer en lo que considere o hasta cierto punto en lo que su karma le haya permitido. Pero tampoco se puede aceptar un fanático religioso, alguien dogmático, porque no estarían sus ojos espirituales abiertos a ciertas verdades, ¿verdad? Incluso si alguien dice llamarse ateo por no creer en nada,
tampoco se le podría considerar porque un ateo niega un Dios personal. Sin embargo, no podría negar en ningún momento al alma universal. La sociedad teosófica aquí lo vuelve a enmarcar. Dice que como grupo considera que los teósofos propiamente dichos fueron todos los pensadores e investigadores originales del lado oculto de la naturaleza, ya sean materialistas, los que encuentran en la materia la promesa y la potencia de la vida terrestre completa, o espiritualistas, aquellos que disciernen en el espíritu la fuente de toda energía y materia. Desde luego, para ser un teósofo no es menester reconocer la existencia de algún dios o alguna deidad particular. Simplemente hay que adorar el espíritu de la naturaleza viviente y tratar de identificarse con esto. Ya sea que estemos de un lado materialista, en donde en la materia encontremos, ¿verdad? Esa esencia de vida, o ya estemos del lado espiritual, donde creamos que toda fuente de energía es invisible, ¿verdad? Dice que no importa, lo importante es tratar de identificarnos y es tratar de vivir, ¿verdad? De tratar de vivir apegados, ¿verdad? A identificar que al final, pues somos dioses en el destierro. Nos sigue diciendo que se debe respetar esa presencia, que es la causa invisible que está siempre manifestándose en sus resultados incesantes. El propio intangible, omnipotente y omnipresente, que siendo invisible en su esencia, elude la forma. Aún apareciendo bajo cada una de estas, se encuentra aquí y allá, por todas partes, en ninguna, es el todo y la nada. Ubico, sin embargo, uno, la esencia que llena, vincula, deslinda y contiene en todo y está contenida en el todo, la nada. El verdadero teósofo, una vez que el estudiante abandone el antiguo y transitado sendero de la rutina y entra en el camino solitario del pensamiento independiente hacia Dios, es un teósofo, un pensador original, un buscador de la verdad eterna con una inspiración propia para desenmarañar los problemas universales. Nos dice que la teosofía es la aliada de todo individuo que busca independientemente y con ahínco un conocimiento del principio divino, las relaciones humanas con éste y sus manifestaciones en la naturaleza. Es análogamente la aliada de la ciencia honrada para distinguirla de la gran cantidad que pasa por ciencia física exacta, siempre que ésta no incursione en los reinos de la psicología y de la metafísica. Es también la aliada de toda religión íntegra, una religión dispuesta a ser juzgada conforme los mismos parámetros que implementa para las demás. Según la teosofía, los libros que contienen la verdad más evidente son inspirados y no revelados. Sin embargo, a causa del elemento humano que encierran, los consideran inferiores al libro de la naturaleza, cuya lectura y comprensión correcta implica el necesario desarrollo elevado de los poderes innatos del alma. Solo las facultades intuitivas pueden percibir las leyes ideales, las cuales trascienden el campo de la argumentación y la dialéctica, y nadie puede comprenderlas o apreciarlas correctamente mediante explicaciones de una mente ajena, aunque ésta afirme tener una revelación directa. Además, la sociedad en cuestión, que permite la más amplia investigación en los campos del ideal puro, sostiene una actitud igualmente firme en la esfera de los hechos. Aquí nos revela, ¿verdad?, que todos los libros que puedan contener verdades evidentes los vamos a poder entender, pero con nuestra naturaleza interior, ¿verdad? En ninguna idea que sea descrita por alguien más, en
en nuestra mente material y concreta lo podemos llegar a conceptualizar. Sin embargo, lo que realmente va a creer va a ser mi yo interior, ¿verdad? Mi yo interior va a ser quien va a sentir, quien va a poder discernir entre una verdad y otra que no lo es. Nuestros miembros como individuos, nos sigue diciendo, ¿verdad? Son libres, somos libres de participar o no en cualquier credo que les plazca, siempre que no pretendan ser los únicos que gozan del privilegio de la conciencia, imponiendo sus opiniones a los demás. En este respecto, las reglas de la sociedad son muy rígidas y trata de implementar la sabiduría del antiguo axioma budista: honra tu fe y no denigres la fe ajena. La sexta sección de las reglas revisadas de la Sociedad Teosófica recientemente adoptadas en el Concilio General en Bombay ordena que ningún oficial de la sociedad madre tiene el derecho de expresar oral o físicamente hostilidad o preferencia hacia alguna sección, división sectaria o grupo dentro de la sociedad, más bien que a otra. A todas se les debe considerar y tratar de manera ecuánime según los objetivos de la solicitud y ejercicio de la sociedad. Todos tienen igual derecho de presentar los aspectos esenciales de su creencia religiosa frente de un tribunal o de un mundo imparcial. Esto hace referencia al slide anterior, donde todos los miembros, ¿verdad?, tienen libertad de participar en cualquier credo. Sin embargo, tampoco se puede imponer ni ningún oficial, ¿verdad?, ningún miembro de una jerarquía más elevada puede hacer esto, ¿verdad? Dice que la teosofía es demasiado extensa para que alguna de estas religiones la contengan. Sin embargo, la teosofía las contiene a todas, ¿verdad? El verdadero estudiante ha sido siempre un recluso, un ser silencioso y meditabundo. Sus hábitos y sus intereses tienen muy poco en común con el mundo en constante actividad. Por lo tanto, mientras él estudia, sus enemigos y detractores gozan de oportunidades imperturbadas. Sin embargo, el tiempo sana todo y las mentiras son simplemente efímeras, únicamente la verdad es eterna. Quizá nosotros, bueno, lo hablo por mí, no seamos estudiantes muy dedicados, sin embargo, siempre ha habido eso en nuestro ser, ¿verdad? Ser estudiantes reclusos, ser estudiantes silenciosos. Es poco lo que comentamos de lo que estudiamos, pero creo que todos tenemos un día eh, la, la fe, ¿verdad? Y el ideal de que todo esto un día salga a la luz y todos podamos compartir lo que realmente la teosofía. Para finalizar, tengo aquí dos frases del maestro KH y la primera es: recordar que sois teósofos y que la teosofía o Brahmavidya es la madre de cada antigua religión, por más abandonada o repudiada que puede estar actualmente por parte de muchos de sus hijos desagradecidos. Recordar esto, actuar en consecuencia y el resto vendrá por añadidura. Cada teósofo occidental debería aprender y recordar, especialmente aquellos de ellos que quieren ser nuestros seguidores, que en nuestra fraternidad todas las personalidades se funden en una idea única: el derecho abstracto y la práctica absoluta de la justicia para todos. Entonces ahora considero que podríamos regresar a la slide primera y responder estas preguntas, ¿verdad? Son los que afirman ser estudiantes de la ley, de la filosofía antigua y moderna y aún de la ciencia exacta. Son los teósofos, deístas, ateos, socialistas, materialistas, idealistas
o son simplemente un cisma del espiritismo moderno, meros visionarios? ¿Y se les puede otorgar alguna consideración en cuanto a capacidad de discusión sobre la filosofía y promoción de la ciencia auténtica, o se les deberá tratar con la tolerancia compasiva que se proporciona a los entusiastas inofensivos? Entonces, por mi parte, el tema siento que es muy cortito, sin embargo, encierra muchas verdades, y yo pienso que cada quien en su interior puede contestarse si es un verdadero teósofo, o puede ahorita identificarse, ¿verdad? Con lo que son los teósofos, con lo que eran, con lo que son y lo que serán. Entonces, por mi parte es todo, Enrique, y muchas gracias. Muchas gracias, Heather. Efectivamente, es un artículo con poco contenido, digamos, textual, pero encierra verdades que nosotros debemos observar, que debemos aquilatar correctamente para que entendamos el valor que tiene esa persona que se hace miembro de la Sociedad Teosófica y que estudia para comprender estas enseñanzas, y que el ponerlas en prácticas hará que finalmente practica la teosofía y por lo tanto se convierta en un teósofo, ¿sí? Es decir, dice, hablando de los miembros, dice en la clave de la teosofía, ya lo habíamos estudiado esto al principio, el año pasado, de cuando iniciamos este estudio, dice: no importa que los miembros sean cristianos o musulmanes, judíos o parsis, budistas o brahmanes, espiritualistas o materialistas, pero cada miembro tiene que ser un filántropo o un estudiante investigador de la literatura aria y otras antiguas, o dedicarse a las ciencias psíquicas. Debe, en una palabra, contribuir, si puede, a la realización de uno de los objetos del programa, por lo menos. De otro modo, al ingresar como miembro, no tendría razón de ser. Tal es la mayoría de la sociedad exotérica, es decir, como nosotros, formada por miembros adheridos y sueltos. Estos pueden llegar a ser teósofos, es decir, que el simple hecho de estudiar teosofía no nos hace teósofos, ¿verdad? Teósofos de hecho o no, son miembros por el hecho de pertenecer a la sociedad, mas no puede esta última convertir en teósofo a una persona que no tiene sentido de las cosas divinas o que aprecia las cosas de la teosofía de una manera particular suya, es decir, sectaria. Si es que puede usarse esta expresión, o egoísta. El dicho generoso es quien obra generosamente podría parafrasearse en este caso y diríamos: es teósofo todo aquel que vive y practica la teosofía, ¿sí? Es decir, actuar sabiamente. Más adelante encontramos: ya he dicho que un teósofo verdadero debe poner en práctica el ideal moral más elevado. Debe esforzarse en reconocer la unidad con la humanidad entera y trabajar incesantemente para los demás. Ahora bien, si un ocultista no lleva a cabo esto, obrará de un modo egoísta para su beneficio personal, y si ha adquirido mayores poderes prácticos que los demás hombres, por lo común se convierte por esto mismo en enemigo del mundo y de los que lo rodean, mucho más temible que el simple mortal. Esto es claro, ¿sí? Entonces, para llegar a ser teósofo, hay que olvidarse de sí mismo y hay que obrar en favor de aquellos que requieren de nuestra ayuda, de nuestra participación inegoísta totalmente. Eso es lo que de manera general pudiéramos decir que es un teósofo, un ser humano comprometido que tiene conocimiento de la sabiduría divina
y que la practica. Desde luego que el factor fundamental es la búsqueda de la fraternidad, de la comprensión de esa fraternidad y proyectar pensamientos y energías en acciones concretas para ayudar a esa humanidad que está en un proceso doloroso, sin comprender el estar confundidos, y que el verdadero teósofo es aquel que de manera intencional hace el bien hacia todos aquellos que puede hacerles ese bien sin esperar nada a cambio. Tenemos el ejemplo de grandes teósofos, la propia señora Blavatsky, y de ahí el Señor Jesucristo, el Señor Buda, los maestros de sabiduría que están al servicio de la humanidad sin cobrar absolutamente nada, y que son todo entrega y caridad universal, diríamos. Entonces, esto de manera general es lo que sería un teósofo también, tratando de enriquecer lo expuesto por Heder y que viene en el artículo que escribió la señora Blavatsky, y que en la clave de la teosofía pueden ustedes consultarlo. Hay varios párrafos, varias preguntas y respuestas donde podemos encontrar toda esa información que es muy importante y que cada uno de nosotros puede ubicarse, y que una vez que se ubica, puede uno decir qué tan lejos está uno de ser un verdadero teósofo, de practicar esa teosofía. Pueden ustedes consultar los textos, están en las primeras páginas es decir, entre las primeras 30, 40 páginas, por ahí pueden ustedes ir encontrando estas respuestas con respecto a lo que es la sociedad teosófica, qué son y qué no son los teósofos, qué no es la teosofía, etcétera, etcétera. Entonces, con esto quiero agradecerte nuevamente, Heder, igual que quienes son jóvenes y no viejos como yo, que ya estoy jubilado, y que tú estás ocupada en tus quehaceres laborales, y que por ello yo agradezco infinitamente el esfuerzo que has realizado, porque no es fácil, tienes que cumplir con tus deberes laborales, con tu familia y demás, y aún así nos has obsequiado de tu esfuerzo limpio, de todo corazón, esta propuesta de que debemos seguir estudiando, de que debemos continuar buscando la oportunidad de aprender, comprender y poner en práctica todo ello. Entonces, muy agradecido a nombre de la Logia Blavatsky, te agradezco nuevamente, muy de todo corazón, esta participación que has tenido, y pues quisiera tenerte aquí en este momento físicamente para poder agradecerte con un abrazo fraternal. Muchas gracias, Heder. No, a ti, Enrique, gracias. Gracias, Caro. Pues la verdad, Heder, hoy he visto un documento elaborado, preparado, y qué barbaridad, increíble. Hay muchas verdades dentro de eso, y ciertamente, pues, muchos términos muy conocidos por mí cuando hablan de fraternidad, cuando se habla de igualdad, pero lo más importante es el compartir el conocimiento, como tú muy bien y atinadamente lo estás haciendo. Tuve un maestro hace 20 y tantos años que decía: conocimiento que no se comparte es un conocimiento que no vale, o sea, no sirve, hay que darlo, ¿sí? Y bueno, Heder, muchas gracias. Muy bonita, muy interesante, me encantó tu exposición y espero poder estar todos los martes con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Gracias a ti. Fíjate que me quedé muy pensativa. Fíjate qué reflexión tan interesante esto que se comenta de la cuestión de las personas que son muy fanáticas, religiosas. Fíjate que en todo el tiempo que llevo en la sociedad, que son pues 11 años, que es muy poquito, la verdad, jamás he visto una persona que tenga algún cierto fanatismo. O sea, sí, obviamente hay personas que profesan su religión muy respetuosa, ¿verdad?
pero yo siento que ya los que entran a la sociedad, pues ya entran en otro nivel. La maestra Blavatsky dice que las religiones son muy respetables, pero son muletas. Pero solo aquellos que ya son buscadores, que cuando ves que ningún tipo de religión puede responder a tus preguntas más íntimas, más del alma, es cuando pues se te abren los caminos y gracias a ciertas cuestiones o circunstancias, pues es un trampolín y llegas a algo genuino, que es la teosofía. Entonces, generalmente la gente que está ahí, pues ya está en otro nivel. Yo no he visto a nadie así que todavía tenga, pues, un cierto dogma, precisamente porque ahí no hay dogmas, ahí está todo totalmente abierto. Entonces, puede que haya alguien que apenas esté empezando, pero cuando se da cuenta del conocimiento tan extraordinario, es muy difícil que tenga el dogma. Pero muy interesante porque nunca me había puesto a reflexionar sobre esto y yo definitivamente todas las logias que he conocido, tanto en México como en otros países, la mayor parte de la gente, si no toda, está totalmente fuera del dogma y si su familia profesó alguna religión o porque pues todos como sea venimos de un seno, ¿no? Yo vengo del católico que es muy respetable, pero yo desde niña a mí no me cuadraban ciertas cosas, ¿no? Fui algo rebelde, ¿no? Que bueno, muy respetuosa, ¿no? Ahora yo lo entiendo diferente. Yo sé que pues a un niño de kinder no lo podemos llevar con pistola a una preparatoria o a uno de prepa no le podemos llevar un doctorado, ¿no? Todos son procesos y a las personas que todavía lo necesitan es porque ahí tienen que estar, porque en esta vida todavía necesitan fortalecer ciertas cosas. No pueden darse un salto porque la evolución no lo permite, su conciencia tiene que ir evolucionando para que pueda entender verdades más elevadas y no es el momento. Entonces yo creo que todo se tiene que ir poco a poco. Entonces, pues no sé, yo creo que serán muy pocas personas contadas con la mano que estén todavía muy aferradas a la cuestión dogmática religiosa y estén en un estudio tan elevado como la teosofía. Pero bueno, muy interesante lo que comentabas. Te agradezco muchísimo, fue para mí algo nuevo y bueno, yo siempre me enriquezco aquí con ustedes y con todos los temas tan extraordinarios. Un abrazo muy querido y un beso para ti, Heather, y para todos. Gracias, Rosy. Adelante, Pati. Gracias. Hola, Heather, muy buenas noches a todos. Antes que nada, quiero agradecerte por tu tiempo, por la dedicación que has tenido para desarrollar este tema y sobre todo el contenido, que es muy valioso para todos nosotros porque nos permites, en cierta manera, comprender y entender realmente lo que es un teósofo, ¿no? Y yo cuando inicié en la teosofía, gracias a Rosy, realmente veía que la mayor parte hay que ser congruentes en lo que decimos, hacemos y actuamos. Eso es la principal finalidad. Y la segunda es a través del estudio, lo que sería la meditación y lo que sería el servicio, es lo que nos va a permitir hacer mayor capacidad en cada uno como ser humano. Y obviamente dar sin esperar nada a cambio, porque la satisfacción no la vas a tener hacia los demás, sino hacia ti misma, porque estás desarrollando realmente lo que eres en esencia y en espíritu. Gracias, Heather. Gracias, Pati, gracias.